Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Anderson Boscan, esto es El Café de la Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es jueves 18 de julio del año del Señor 2019. Hago un agradecimiento especial antes de arrancar a quienes nos acompañan y hacen posible que nos encontremos cada mañana. Hablo por supuesto de Hyundai, que está con nosotros desde el principio del Escalón, que es mi casa en Guayaquil, la ciudad donde no nací pero hubiera querido nacer. Le doy por supuesto un cálido abrazo a la marca Sixt Rental Car, la marca alemana. Ya está en el Ecuador ofreciendo los mejores autos al mejor precio disponible en el mercado, y yo la acabo de contratar ahora en mi avenida Guayaquil y es una maravilla dejar de andar en taxi como un proletario y empezar a usar Sixt. Y por supuesto un cálido abrazo a la ATM de Guayaquil, que es un club de marcas que apoya el periodismo independiente. Hacemos una cortísima revisión de los hechos. Esto es En Caliente. En Caliente, día agitadito en la Asamblea Nacional. Ayer por la mañana, como les había comentado, la Asamblea se disponía al archivo del juicio político contra María Verónica Espinosa y a convertir a la Comisión de Fiscalización nuevamente en la Comisión de Archivo tras el largo y oscuro periodo de María José Carrión. ¿Qué pasó? Una sesión que normalmente debería durar 45 minutos terminó durando 8 horas, con 3 interrupciones por parte de la presidenta de la Comisión, Johanna Cedeño, y el cálculo de 11-2, 11 a favor del archivo, 2 a favor del juicio político, terminó convirtiéndose en un pedido de juicio político contra la ministra por unanimidad. 13 de 13 posibles votaron a favor, hasta los enfermos llegaron. Esto fue maravilloso porque hay gente que se había declarado enfermo, de pronto aparece en la sesión y dice: pese a mi enfermedad, estoy aquí, pueblo ecuatoriano. Y claro, si hubiera barras se aplaudía en la asamblea. Día maravilloso porque podemos demostrar que las instituciones funcionan. Día maravilloso porque podemos decirle a este país: esa comisión ha dejado oficialmente de ser la comisión de archivo y tiene ahora un precedente, que es que incluso un ministro del gobierno en funciones, sobre todo un ministro del gobierno en funciones, tiene que responder ante la Asamblea Nacional, que está controlada por el oficial. Nunca más un oficialismo que es cómplice y encubridor. Puede ser colega y compinche, pero no cómplice e encubridor. Y esto era importante porque el punto de quiebre lo pone Raúl Tello. Raúl Tello es un asambleísta del BADI, una bancada de independientes, y lo pone Tello porque dice: a mitad de camino, si no hay juicio político, no hay pacto legislativo. Y yo no sé si ustedes recuerdan que hubo muchas bancadas que hicieron un pacto y que todo el mundo hablaba del gobierno y de Creo. Estos no son los únicos. Hay una bancada llamada BADI que es parte, y esta es una mayoría pegada con babita, que tiene 8 por encima de lo necesario. Son 78 los legisladores que dijeron: hagamos pacto. Se necesitan 70 mínimos para aprobar proyectos importantes. La salida del BADI dejaba sin mayoría el gobierno, y el BADI condicionó su permanencia en la mayoría a que el gobierno dejara de ser un encubridor con su presencia en la asamblea. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque si el gobierno decidía cuidar a la niña mimada de Lenín Moreno, estaba poniendo por encima a la niña mimada de Lenín Moreno de toda la agenda legislativa que hay de ahora en adelante. Y hablamos de reforma económica, reforma laboral, reforma tributaria y cumplir todos los compromisos a los que se ha dispuesto con los multilaterales que nos han empezado a dar platita. Toda esa platita que suena en televisión, que dicen 400 millones del BID, que parece que nos regalaran la plata y que en realidad es préstamo, y que tenemos que pagarla. Bueno, toda esa platita tiene compromisos por detrás. De esos compromisos, de esa platita y de esas medidas económicas hablamos esta mañana, porque mi invitado es el economista Alberto Acosta Burneo. Quédense en la entrevista.
Yo soy Anderson Bojana en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten. Y bienvenido, don Alberto Acosta Burdeo. Muy bueno, todo muy bien, gracias, un gusto estar aquí. Encantadísimo. Y encantadísimo sobre todo porque he escuchado ya al gobierno nacional decir, nosotros, subir el IVA. No, señores, ¿qué les pasa? ¿Cómo creen? Si esta era una bromita para ver cómo lo tomaban. Marcha atrás, ¿no? Esperemos que se sí. Ve. Hay que ver, una cosa es lo que dice las declaraciones públicas, que creo que realmente era un globo de ensayo para ver qué decía la gente. Claro. Y otra cosa es lo que dicen los compromisos firmados por el gobierno. El gobierno se comprometió a incrementar los ingresos tributarios, hacer una reforma tributaria primero este año, y el compromiso es incrementar los ingresos tributarios del próximo año en 1.500 millones de dólares. Entonces, si es que no es del IVA, entonces ¿qué? Esa es la pregunta. Al final del día el gobierno lo que ha dicho en su compromiso con el fondo, que no fue una imposición, fue una decisión del gobierno diciéndole, reconocemos que hay un problema. Hay 5.000 millones de dólares de exceso en el sector público y hay que solucionar de una manera, y el gobierno dice, la mitad que sea vía impuestos. Hagamos una pausa allí, porque esto que acabas de decir es importante para la gran audiencia. Normalmente cuando uno llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o multilaterales, uno envía un equipo de negociación y uno defiende los intereses del país, y el fondo es un desgraciado que te dice, no, quiero más esfuerzo, sácale más plata a la gente, ordena mejor la economía, y uno va negociando en favor de los intereses de su país. ¿Ese proceso hubo para llegar a este acuerdo? Definitivamente, el fondo no te dice la receta, no te dice qué camino seguir, lo que te dice es los objetivos, poner en orden las cuentas fiscales. Pero cómo lograrlo hay distintas maneras. Tú puedes corregir los problemas fiscales reduciendo gasto, gastando menos, o puedes corregir las cuentas fiscales subiendo más impuestos. Recaudando más. Y entonces esa decisión de los cómo o en qué variables, eso ya viene de la negociación. Y el gobierno se comprometió con el fondo a que el esfuerzo sea dividido. Una mitad de esos 5.000 millones de exceso que existe en el sector público, que venga por el lado de menos gasto, y la otra mitad quiere que sea de más ingresos, en donde los ingresos tributarios tienen un peso importante. ¿El compromiso es más ingresos tributarios o es más impuestos, que no es lo mismo? Más impuestos, porque hay que subir ingresos tributarios implica o más impuestos o mejorar el mecanismo de recaudación de alguna manera, pero la realidad es que en una economía estancada no van a recaudar más porque la economía crezca, porque la economía no está creciendo. Entonces la única manera en una economía estancada de recaudar más es clavando más impuestos. Eliminando exenciones, que es lo que se ha hablado. Se habla algunos mecanismos, se dice, ¿qué se piensa hacer? Entonces se habló específicamente de reducir exenciones. Por ejemplo, impuesto a la renta tiene algunas deducciones posibles que se pueden hacer. Sí, entonces el gobierno se hablaba incluso de decir, colegios privados, sí, que algunos de estos gastos que son deducibles en la actualidad no sean, y yo creo que es muy probable que el gobierno diga, a partir de cierto nivel de ingresos ya no puede deducir tales o cuales rubros, o se reduce al mínimo la posibilidad de deducción. Al final del día, cualquiera de estas formas es un mecanismo de sacarle plata del bolsillo del ciudadano para poder pasarle al Estado. Y yo aquí sí quiero hacer una reflexión. Yo no estoy de acuerdo con esa estrategia de seguir sacándole dinero al ciudadano para sostener a un Estado que nunca le alcanza la plata, porque esa es la realidad. El Estado es gastador en esencia. Los incentivos para los políticos es gaste más porque así le van a aplaudir más. Pero lo que la gente no relaciona es que ese aumento en el gasto, los bonos, los subsidios, todas las cosas que tanto nos gustan, lo terminamos pagando vía futuros impuestos. Entonces yo creo que la solución en este momento no es seguir haciendo más reformas tributarias, que ya tuvimos 3 reformas tributarias en promedio por año durante la década pasada. A ver, y este gobierno en la última reforma tributaria que hizo dijo que era la última reforma tributaria. Bueno, esta vez sí es la última. Eso no se puede creer, ya sabemos que los gobiernos nunca les alcanza la plata. Entonces realmente lo que se necesita en este momento es ir al origen del problema. Y el origen del problema es exceso de gasto. ¿Cuándo es un exceso de gasto? No estoy hablando de la calidad, que ahí nos metemos a otro tema más complicado todavía. Pero exceso de gasto es cuando se gasta más allá de los ingresos que uno tiene. Eso sucede en una familia, sucede también en el Estado. El Estado temporalmente puede gastar más de lo que tiene endeudándose, sabiendo que esa es una manera de consumir ingresos futuros, de gastarnos del dinero de la generación siguiente, del dinero de nuestros hijos. Entonces al final del día, si queremos seguir manteniendo esos desequilibrios, vamos a tener que pagar vía futuros impuestos. Entonces la clave aquí yo creo que es ir al origen del problema, limitar un Estado que nos quedó muy grande, un Estado que no priorice en su gasto, porque hay una parte muy importante del gasto del público
que no le da un beneficio directo al ciudadano. Toda esa burocracia, pensemos en Semplades, que ahora se adhirió a la presidencia, más de 700 personas dedicadas a pensar en la inmortalidad del cangrejo. ¿En qué nos benefician a los ciudadanos? Cuando hay gasto que sí beneficia al ciudadano, como puede ser invertir mucho más en educación, ahora de calidad, no solo acceso, en salud. Ahora necesitamos salud de calidad, no puede ser que tengamos que esperar para un turno en el IES 3 meses, 4 meses, que una persona que tiene cáncer, al final del día, cuando le toca el turno, probablemente ya está muerta. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Tenemos que priorizar gastos porque los ingresos del Estado, los recursos son limitados. ¿Cómo hacemos para que ingrese más plata? ¿Esto solamente se puede vía reforma tributaria? Es vía reforma tributaria. Bueno, también hay un compromiso de revisar tarifas de servicios públicos para que no haya subsidios o recargos. También reducir subsidios a los combustibles. También se ha comprometido el gobierno para 2021, tiene el compromiso de eliminar subsidios al diésel particularmente, que es el subsidio más grande, y probablemente se revise nuevamente el subsidio a la gasolina, sobre todo Extra y Ecopaís. Lo cual, por ese lado, yo creo que sí hay que ir a sincerar la economía, porque esos subsidios a los combustibles han generado una gran cantidad de distorsiones que al final del día terminan afectándonos también. Por ejemplo, en el Ecuador, al ser los combustibles tan baratos, es muy barato tener un vehículo. Entonces tenemos problemas en las ciudades que están abarrotadas de vehículos, tenemos problemas de contaminación, mal usamos los recursos, porque al final del día, con un combustible que cuesta lo que realmente tiene un precio real, la gente tiene que compartir el vehículo. Claro, estás desincentivando el uso del vehículo. Exactamente, entonces hemos ido a la irracionalidad de decir, nos preocupa el medio ambiente, creamos un tributo como el impuesto verde, que no tenía más que verde por los dólares que cobra, y al final del día no ayudaba a eliminar la contaminación. Y en paralelo pones un combustible subsidiado que lo que hace es invitar a que se desperdicie la gasolina y que contaminemos más. Entonces sí hay que ir sincerando ese tipo de ingresos, pero yo creo que en el tema de gasto, el tema clave es sobre todo corregir el gasto público y no seguir viendo cómo sacarle plata a los ciudadanos. ¿Ves con ganas de tomar estas decisiones o con capacidad de tomar estas decisiones al gobierno de Moreno, que ya empieza el reloj a dar la vuelta? O sea, el reloj de arena lo han agarrado y le han dado la vuelta porque se acabaron los 2 primeros años y ahora vienen los 2 años de salida, 2 años en los que el presidente dice no me voy a reelegir, 2 años en los que se sabe que el próximo año empieza el año electoral y se acabó. El gobierno está de salida y vemos que además de un gobierno que actúa a una velocidad que probablemente, acordemos que Correa decía que la Constitución iba a durar 300 años, tal vez Lenín Moreno piensa que va a estar en el poder 100, porque al ritmo que va no le van a alcanzar 100 años para hacer las reformas que requiere el país. Hay que acelerar las reformas estructurales. La economía está estancada y requiere que se corrija los desequilibrios. Si no lo hacemos, la economía seguirá estancada por más tiempo. El escenario actual con el que coincide el gobierno y los organismos multilaterales es una economía que este año probablemente incluso se contraiga ligeramente. El desempeño raquítico. Y el próximo año lo mismo, 2 años de estancamiento. Y lo más probable, yo creo que con un gobierno que no tiene la voluntad ni tal vez la fuerza política para hacerlo, para hacer todas estas reformas estructurales, lo más probable es que los siguientes años, de aquí a 3, 4, 5 años, la economía siga con unos crecimientos absolutamente lentos, lo que finalmente está activando una bomba de tiempo, porque eso tiene un costo político más elevado que las mismas reformas. Eso va generando un descontento en la población, cansada de una economía que no genera empleo, no recuperan sus empleos. Es mucho más peligroso que las mismas medidas que se deben adoptar. Claro, cuando se pone la política por delante de la economía, no terminan bien los gobiernos, si no pregúntale a Maguad, ¿no? Ese es el problema. Bueno, puede ser que lo lamentable en la administración pública es que los incentivos son muy de corto plazo. Entonces probablemente Lenín Moreno avance a terminar con un cierto nivel aceptable, aunque su popularidad igual es muy baja, pero pues, logre que no le explote ninguna bomba en el camino, pero para el siguiente gobierno las cosas van a ser muy complicadas. Entonces al final del día el preocuparse de esta visión de corto plazo no nos hace pensar en qué tenemos que hacer de fondo para que la economía crezca saludablemente. Una vez que se ha firmado con los multilaterales que vas a subir impuestos, porque además dice que hasta octubre el gobierno se compromete por lo menos en proponer la vía de alimentación tributaria, de generar nuevos ingresos tributarios. ¿Tú crees que un acuerdo con el fondo se puede obviar, o sea, se pueden hacer los locos en Ecuador y decir hacemos todo lo más y esa partecita no vamos a subir impuestos, hemos recapacitado? El acuerdo te dice los temas, los objetivos generales, y hemos visto que el Fondo Monetario ha sido bastante flexible al rato de aceptar observaciones del gobierno. Entonces yo creo que es probable
que no se apruebe esa reforma tributaria, o que sea una reforma absolutamente tibia, que no logre recaudar todo lo que esperaba, y que el fondo tenga que cambiar un poco sus objetivos. Lo que sí significa es que si es que no alcanza a obtener esos ingresos, el gobierno va a tener que hacer más esfuerzo por el lado de reducción de gasto, porque al final del día no hay quien le preste la cantidad que él quiere, no puede seguir gastando plata que no tiene. Entonces, si es que no es por el lado de ingresos, tiene que ser por el lado de gastos, lo cual yo considero que es positivo. Espero que no se apruebe una reforma tributaria para seguir sacando plata a los ciudadanos, y espero que eso obligue al gobierno a dejar de gastar finalmente, a priorizar en el gasto, porque seguimos viendo que tenemos un Estado que quiere jugar a ser empresario, muy mal empresario. TAME, por ejemplo, acumula pérdidas por $400 millones de nuestros impuestos. A mí me encantaría ser TAME. O sea, yo sueño con que la posta algún día sea TAME y la gente nos dé $70 millones cada año para que los despilfarremos y digamos, oye, disculpen, nos gastamos otros 70 millones, me dan otros más, y de nuevo te dan 70 millones y te los comes. Y así esa es la perversión de cuando el Estado juega a ser empresario. Es una locura. Porque hay que estar claro que ser empresario es arriesgar, y que no se puede arriesgar con el recurso de todos los ecuatorianos. No hay actividad empresarial que no ponga en riesgo. O sea, por más grande que sea la empresa, por más que sea una empresa gigantesca que gana cientos de millones, tiene la posibilidad de tener pérdidas. ¿Sí? Las condiciones del mercado pueden cambiar en cualquier momento. La gente puede decir, esto ya no me gusta, quiero otra cosa, y si la empresa no se da cuenta a tiempo, al final del día termina teniendo pérdidas. Entonces, la actividad empresarial no es compatible con el uso de recursos públicos, en donde el Estado además tiene el poder de obligarnos a comprar un producto malo, un producto que no nos gusta. Entonces yo creo que es hora del Estado tiene que deshacerse de esos activos, tiene que deshacerse de esas actividades empresariales que son de riesgo, porque con el dinero de los ecuatorianos no se debe jugar, no se debe arriesgar, se debe invertir en salud, educación y seguridad. Hacia allá debe ir la plata. Y vemos en casos, por ejemplo, otro caso emblemático es CNT, que supuestamente gana alrededor de algo más de $100 millones, sí, pero es una empresa que no paga impuesto a la renta, no paga participación de trabajadores, no paga... competencia desleal. No tiene ningún impuesto. Y entonces, ¿cuál es el problema de eso? Hay quienes dicen, no importa, porque al final toda la plata es del Estado y los impuestos también ganan para el Estado. El problema es que perdemos esa brújula que son las utilidades. La brújula nos dice si está siendo bien administrada o mal administrada. Entonces esas utilidades son engañosas. Si es que esa empresa pagara todos los impuestos, lógico, es muy probable que tendría pérdidas, y la brújula de las utilidades y pérdidas nos diría, está siendo mal manejada, porque esa empresa bien manejada podría rendir muchísimo más, podría tener utilidades. El gobierno, no sé cuánto tiempo llevamos hablando de esto, desde diciembre del año pasado, prometen una privatización, que ahora le llaman, tienen otro término para decir privatización o concesión de la administración, que también lo cambiaron. Bueno, el gobierno quiere concesionar a estas empresas, como todos sabemos. No pueden todavía. Aseguran que se van a hacer las primeras concesiones de aquí hasta final de año. Por alguna parte, algo o alguien se va a interesar en comprar la concesión de la administración de una de nuestras empresas. ¿Esto es viable? ¿Esto es solución parche? ¿Esto es un plan bien pensado si sale bien? ¿Qué es esto? Mira, privatizar, bueno, en algunos sectores la Constitución lo prohíbe, pero privatizar o concesionar yo creo que es necesario, y hacia allá tenemos que ir, porque es una manera de priorizar el gasto. Tener dinero inmovilizado en una actividad que además es mal manejada, pero es otra cosa, inclusive si fuera bien manejada, inmovilizar recursos en un Estado empresario o destinar esos recursos a educación, salud y seguridad, yo creo que la respuesta es clara. Salud, educación y seguridad de calidad, eso es lo que necesitamos los ecuatorianos, no necesitamos del Estado empresario. Ahora, el proceso de privatizar o de concesionar no es un proceso sencillo, porque lo que hay que tener cuidado es que esto no sea motivo de un nuevo negociado. No se puede hacer entre gallos de medianoche sin información. Ya se ha denunciado que las empresas públicas no tienen balances, ni balances, claro. No se sabe qué tienen ni qué no tienen. Entonces, ¿cómo se va a concesionar o privatizar algo que no está valorado? Entonces, el primer paso yo creo que es hacer una auditoría de los balances de los últimos años, tener balances auditados, invitar mediante una licitación internacional a banca de inversión y que concurse para poder valorar esas empresas, tener una valoración independiente de un tercero, y después sí ponernos a decir, bueno, invitamos a nivel internacional, quien esté interesado, esta empresa fue evaluada por este banco internacional de inversión y vale tanto. Claro, porque a mí me encanta que sale el señor Santiago Cuesta, ministro consejero de gobierno, a decir, Sucre vale 600 millones y digo, ¿para quién?
¿Según quién? ¿Cómo se puede decir que vale, claro, si no sabemos que hay, si no hay balances? Claro, sí. O sea, si los balances no están auditados. Ni siquiera inventarios. O sea, Petroecuador no tiene inventarios. Y entonces, y eso me preocupa de que se ponga la meta que en este año se va a concesionar y debe haber ingresos 1.000 por millones, concesiones, ¿no? Algo menos, son 750 millones aproximadamente, por concesiones en este año, está en el acuerdo con el fondo, y yo creo que es una de las cosas que se va a incumplir. Y si se cumple también sería preocupante porque significa a qué rato valoraron, por qué ese valor y por qué no otro valor. Y estos procesos tienen que ser muy transparentes. Debemos saber, el público debería conocer, tener toda la información abierta de la valoración, de las cifras de la empresa, de los balances. Todo eso tiene que ser transparente para que no haya dudas y sobre todo para que no haya el riesgo de que a futuro venga otro gobierno y diga, hicieron todo mal en el gobierno anterior, refundemos del país como nos encanta a los ecuatorianos, reverse todo y entonces nuevamente juicios multimillonarios en las cortes internacionales por no respetar un contrato con una empresa internacional, por ejemplo. Entonces este proceso tiene que ser transparente, es la única vía. Entramos en la recta final, Alberto, porque entiendo que hay mañana ocupada. El gasto, que es una de las vías con las que se puede llegar a cumplir el acuerdo con los multilaterales, bajar el gasto del gobierno nacional. El gobierno asegura haber hecho un esfuerzo importante. Este esfuerzo ha sido incluso reconocido por terceros, por fuera del gobierno, que han dicho, sí, hay un esfuerzo. Importante, bueno, cada quien tiene el adjetivo que le dé la gana, pero ¿te parece que se puede recortar más sin poner en riesgo los servicios sociales para los que está puesto el gobierno nacional y el Estado ecuatoriano? Definitivamente. Basta caminar por las calles de Quito para ver lo que es gasto innecesario. Encontrarse, yo siendo de Quito, que he vivido en Guayaquil por muchos años, pero ir a las calles de Quito y ver como ahora cada 3, 4, 5 cuadras hay una institución pública que no atiende directamente al ciudadano, que es algún instituto, superintendencia, alguna cuestión de control. Tenemos un Estado demasiado grande, esa es la realidad. Entonces se puede hacer muchísimo más y además hay que hacerlo porque la inversión que se hace en salud, educación y en seguridad es todavía insuficiente. Tenemos que subir la inversión. ¿Y dónde van a salir recursos en la actualidad? La manera de sacar recursos es dejando de gastar en lo que no es prioritario. Pero más allá del tema fiscal, que ese es uno de los temas que más se discute y que tiene mucha publicidad y mucha prensa, el segundo gran desafío que está totalmente pendiente en el Ecuador es un desafío productivo. Tenemos un país caro, un país donde es caro producir, es caro consumir. Tenemos un problema de competitividad. Y es caro quebrar. Y todavía mucho más caro quebrar. Entonces vemos cómo tener ese país caro es lo que mantiene a las ventas deprimidas. La gente se queja es que no hay ventas, las ventas están caídas. El problema es que mientras sigamos siendo tan caros, es difícil subir las ventas. Entonces hay que tomar medidas para lo que se conoce como una devaluación interna. ¿Qué es eso? Es un proceso de abaratamiento en un país que no tiene moneda propia. Lo han hecho España, lo hicieron los países bálticos, lo hizo Grecia. Es abaratar el país sin tener moneda propia. Los países que tienen moneda propia devalúan directamente sus monedas. Los países que no tienen moneda propia tienen que lograr esta devaluación interna forzando la reducción de precios internamente. ¿La economía va para mejor o para peor, Alberto? Yo creo que lamentablemente va un proceso largo de estancamiento hasta que no logren corregirse los precios, que no reflejen la nueva realidad, hasta que no logremos abaratar el país. Y para eso se requiere, evidentemente, poner en orden las cuentas fiscales, pero mucho más que eso. Necesitamos eliminar trámites agresivamente, algo que todavía hay un largo camino por hacer, porque nuestro lema ha sido ¿por qué hacerlo fácil si se puede ser complicadísimo? Lógico. ¿Para qué un trámite si puedo poner 100? Exactamente, ese ha sido el lema hasta ahora. Entonces, eso hay que trabajar. Hay que trabajar en comercio exterior, abaratar el país. El lema también fue ahí, sustitución de importaciones, encarezcamos todo, limitemos todo. Y entonces al final del día un emprendedor que quiere producir, quiere competir, se da cuenta que todo le cuesta más, todos los insumos, todos los bienes que quiere consumir, todo es más caro. Nos encarece como país. Una reforma laboral. Tenemos los salarios más altos de la región. Los países vecinos, con la devaluación de sus monedas, se ha producido una caída en el valor real de los salarios. Y nos quedamos ahora con los salarios más altos de la región, pero no con la productividad más alta, lo cual genera desempleo. Entonces hay que corregir también el tema laboral. Entonces son algunas medidas necesarias. Qué bonito suena eso de los salarios más altos de la región, ¿no? Suena muy bien para el que tiene trabajo. Lógico. El problema es que al tener baja competitividad, baja productividad, al final del día mucha gente que no con su trabajo no rinde lo que el salario, se queda sin empleo. Las cifras del empleo mostraban la cantidad de gente que no solo se queda sin empleo, que ya dejó de buscar empleo. O
sea, que se eleve la población económicamente activa porque dijo, ya no encontré empleo, ya. Lamentablemente un empleo adecuado es un privilegio de pocos. Apenas son 3 millones de ecuatorianos aproximadamente que tienen un empleo adecuado. 5 o no tienen empleo o tienen un empleo inadecuado. Entonces realmente hay que trabajar en mejorar el entorno laboral. Tenemos que estar conscientes que para mejorar salarios, que ese debe ser el objetivo, mejorar salarios, pero los salarios no se incrementan por decreto. Eso no funciona, eso solo genera desempleo. Los salarios se mejoran cuando uno mejora la productividad del trabajo. ¿Sí? ¿Y cómo se mejora la productividad del trabajo? Vía inversión, invertir en mejores máquinas, más tecnología, invertir en educación a la población, hace de un trabajador mucho más productivo. Por ejemplo, una costurera, por ejemplo, que produce un pantalón al día con una máquina Singer de los años 50, con una máquina más tecnificada, podría producir 50 pantalones. Entonces el salario para ese trabajo va a ser mucho más alto y justifica pagar un salario mejor. Entonces tenemos que ir hacia esas políticas que impulsen la productividad y abandonar este esquema de fijar salarios políticamente, que el resultado es desempleo. Alberto Acosta Burneo, gracias por acompañarnos, gracias a ustedes también por echarnos una mirada, gracias a Contap, que si me pasan la facturita la puedo registrar, y el celular para registrarla, no tengo el mío. Pero en el celular de Gabo está la aplicación de Contap, y Contap es nuestro servicio de contadores del siglo XXI que evitan que seamos tan pillines como de Brecht. Le tomas una foto de la factura y te libras del señor, ya no sé ni cómo se llama el del SDI. Antes todos no sabíamos el nombre de Carlos Marx Carrasco, de Leonardo Orlando, y hacíamos bromas con eso. Ya uno, hasta eso año del gobierno de Moreno, ya uno no sabe nada. Aquí nos vemos en unos cuantos días. Este servidor tiene que ir a... Mañana está la Gaby Yepes y estará con ustedes toda la próxima semana. Trátenla bonito, les voy a extrañar. Un abrazo a sus familias, disfruten el fin de semana y aquí nos vemos.